Las redes sociales a esta altura del partido son prácticamente el ámbito en el cual pasamos una parte sustancial de nuestras vidas. No sé si tienen la app esa en el teléfono que les dice cuántas horas pasan por día y la enorme mayoría de la gente cuenta varias horas por día hacia adentro. Por eso es importante eh, discutir lo que pasa ahí y no dejarlo librado a la voluntad de los dueños de esas redes, cuyo objetivo obviamente no es nuestro bienestar, sino la maximización de sus ganancias. Esto que estoy diciendo es prácticamente obvio. Ayer en el Foro Económico de Davos, donde Milei no fue el único presidente invitado, ni muchísimo menos, habló también el presidente español, Pedro Sánchez, en un discurso muy duro contra lo que llamó este tecnofeudalismo, una definición que tiene algunas aristas interesantes, y donde pidió una fuerte regulación de las redes sociales, haciendo hincapié en prohibir el anonimato, en que en la utilización de Internet, como sucede también en la vida offline, que ya no es la vida real, porque lo que pasa en Internet es tan real como lo que pasa fuera de Internet. Y así como en la vida real uno tiene un rostro, un nombre, un documento, y no puede eh, ir por la vida con una máscara o firmar un documento, firmar un contrato sin decir quién es, etcétera, en las redes también debería haber usuarios únicos vinculados a cada persona. Como dije hace un rato sobre otro tema, no sé si es la solución, pero celebro que se esté discutiendo esto. Me parece que es un debate que hay que dar en este momento, y justamente es porque hay que dar ese debate y porque saben que hay que dar ese debate, que los dueños de estas grandes empresas, de estas grandes corporaciones tecnológicas, digitales, se acercaron a Donald Trump a pedirle que los ayude a evitar que se los regule. La Unión Europea está discutiendo regulaciones a las redes. Brasil está discutiendo regulaciones a las redes. De hecho, ayer hubo una audiencia pública en Brasil para discutir los regímenes de regulación y de moderación del contenido en redes sociales. Y en una de las primeras consecuencias de la asunción de Donald Trump, las principales empresas, es decir, Meta, TikTok, Google y X, faltaron a esa audiencia pública, decidieron no asistir, no enviar sus representantes. Mark Zuckerberg se lo pidió explícitamente a Donald Trump y lo hizo público en aquel mensaje que dio hace algunas semanas donde anunciaba que las empresas de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp iban a dejar de hacer chequeo de datos y adoptar una política de moderación más parecida a la de X, que es la que permitió la normalización del nazismo. Y en ese mismo video, Mark Zuckerberg pasó más desapercibido, pero para mí fue más importante. Tuvo una parte de su discurso donde se alinea absolutamente con la política exterior de Donald Trump y plantea esto, ¿no? Que deben unirse las corporaciones norteamericanas junto al gobierno norteamericano para evitar que la Unión Europea le establezca regulaciones muy firmes, para evitar que otros países establezcan regulaciones muy firmes. No es casualidad que sea el mismo discurso, si les suena, que el que enarbola a Milei cuando habla de la inteligencia artificial, que dice que Argentina puede ser un foco de inteligencia artificial en el mundo porque la Unión Europea pone muchas regulaciones, porque en Estados Unidos incluso hay muchas regulaciones. Lo que buscan estos empresarios es que los desregulen. Y las herramientas que tiene el Estado norteamericano para hacerlo son poderosas. Las famosas tasas a la importación de las que viene hablando Trump, que dice que va a imponerle tasas a Canadá, a México, a China, bueno, son una herramienta de disuasión muy poderosa, sobre todo para la Unión Europea,
que a partir de la invasión de Rusia a Ucrania quedó bastante aislada de Rusia y de todo ese sector de Asia, y tiene en Estados Unidos a su principal socio comercial. Entonces, si Estados Unidos decidiera utilizar barreras pararancelarias para castigar a los países europeos, si estos quieren regular las redes sociales, los países europeos tendrían pocas herramientas para negarse. Lo curioso, o lo llamativo, o el dato que creo que hay que mirar en ese sentido y teniendo en cuenta todo esto, es que el mismo gobierno de Estados Unidos está tratando de regular a TikTok, utilizando prácticamente los mismos argumentos que utilizan otros países cuando dicen, che, hay que regular de alguna forma lo que hacen las corporaciones de Estados Unidos, las redes sociales de Estados Unidos en nuestros países. Y ya sabemos que cuando los países poderosos, las grandes potencias, pregonan una posición para otros, pero adoptan la contraria para sí, hay que ver lo que hacen y no lo que dicen. Y lo que están haciendo todos los grandes países del mundo, y todos los grandes bloques del mundo, es regulando estas redes sociales. Estados Unidos lo hace con TikTok, la Unión Europea lo quiere hacer con las corporaciones norteamericanas, Brasil también, sobre todo con X, ni hablar de China, que obviamente tiene un sistema ultra regulado de sus redes sociales y tan mal no le va, déjenme decirlo. Digo todo esto porque acá estamos haciendo lo contrario, porque acá en la Argentina estamos no solamente desregulando todo, sino hasta ofreciéndole ventajas extraordinarias y defendiendo en las redes sociales y demás a los dueños de estas empresas. Vamos a volver a terminar cometiendo el error de siempre de aplicar las recetas que predican aquellos que no cumplen con esas mismas recetas. Todo parece indicar que sí. ¿Y por qué es importante regular a las redes sociales? ¿Por qué todos estos estados están preocupados por regular lo que hacen las redes sociales al interior de ellos? No es solamente por la recopilación de datos, que si bien es importante, no es lo más importante. Es porque hoy en día las redes sociales tienen una inmensa capacidad de manipulación de las masas. Voy a dar un ejemplo que ya di alguna vez en El Pase o en Palermo Wuhan, pero el público se renueva, y yo también. Hoy en día es lo más normal del mundo subirse al auto y prender el GPS para ir de un punto A a un punto B. Incluso cuando es un viaje que haces todos los días y que ya sabes perfectamente cómo llegar, el GPS se fija en qué camino hay más tránsito y en cuál hay menos, y entonces te sugiere cuál es el más eficiente de los caminos que te llevan del punto A al punto B. Entonces, uno empieza a dejar de confiar en su propio criterio, como hacía antes, se subía al auto y decidía por sí solo cómo llegar del punto A al punto B, y empieza a confiar en lo que le dice el aparatito con el GPS. Ahora bien, ¿qué pasaría si algún día, y esto que estoy poniendo en potencial hacia el futuro, en realidad ya bien podría estar pasando y nosotros no nos enteramos, el algoritmo de Waze o de Google, de la aplicación que usas de GPS, deja de detectar cuál es el camino con menos tránsito para sugerírtelo y empieza a ponerse a ordenar el tránsito. Empieza a decir, yo que tengo los datos de todos los autos que están en este momento en la calle, puedo hacer más eficiente el tránsito si en vez de decirles cuál es el camino que en este momento tiene menos tránsito y el que le tomaría menos tiempo, empiezo a decir, vos andá por esta, vos andá por esta, vos andá por esta, vos andá por esta, y de esta manera optimizo la utilización de los caminos. Bueno, lo que pasaría por un lado es que la gente llegaría más rápido a su casa, entonces probablemente en un primer momento estaría contenta con esto. Pero en un segundo lugar, lo que habría pasado es que quizás sin darnos cuenta, estaríamos siendo manipulados por el algoritmo. Porque ya no iríamos por el camino que decidimos nosotros, sino que le dimos esa soberanía al algoritmo. Y el algoritmo la está utilizando para manipularnos,
para mandarnos, ya no por el camino que es el mejor en las condiciones dadas, sino poniendo las condiciones para que ese camino sea A y no B. ¿Y eso qué implicancias tiene? Bueno, y si eso sucede y nosotros no nos damos cuenta que está sucediendo, y el día de mañana la empresa encargada de ese algoritmo, por ejemplo, no quiere que vos veas algo que está pasando en un punto A, empieza a mandar a los autos por otro lado, aunque tarden más tiempo. Y entonces evitan que vos te enteres de una manifestación, o de un accidente, o de un hecho público. O si en algún momento deciden que sus mejores clientes son los que tienen autos más caros y que esa gente no quiere cruzarse por la calle con autos feos. Y entonces empieza a segregar por clase y por el tipo de auto que tenés y empieza a usar las mejores calles y las mejores rutas para los autos de gente con mejor poder adquisitivo, de los mejores clientes de esa empresa, y calles de segunda para los autos más viejos o en peor estado. Bueno, podría pasar porque en un primer lugar nosotros le dimos ese poder. Ese es el poder de manipulación de los algoritmos. Si lo pueden hacer con el GPS que te muestra en el mapita cómo llegar desde tu casa hasta el supermercado, desde tu casa hasta el trabajo, desde tu casa hasta lo de tus viejos, imagínate lo que pueden hacer con tu cerebro las redes sociales que te dicen quiénes son tus amigos, qué te muestran de la vida de tus compañeros de trabajo, o donde te muestran, deciden en ese algoritmo que nos manipula sin que muchas veces lo sepamos, qué mensajes políticos mostrarte y cuáles no, qué tipo de estímulos sobre el mundo que te rodea darte y cuáles no. Ese es el verdadero peligro de las redes algorítmicas en las que transcurre buena parte de nuestros días hoy en mismo. Si hay gente que hasta las usa para armar pareja, bueno, imagínate si empezara a retocar ese algoritmo para que no se junten parejas de blancos con negros. Digo, en Estados Unidos eso era ley hasta hace un poco más de medio siglo, ¿eh? Y sin algoritmos. Ese es el riesgo de las redes sociales. Y por eso todos los estados importantes, aunque digan que van a luchar por la libertad de expresión, se están cuidando dentro de sus territorios de lo que pueden hacer estas herramientas tan poderosas. La entrega a la que nos somete Javier Milei no es solamente la entrega de nuestros recursos naturales, no es solamente la entrega de décadas de desarrollo de ciencia y tecnología argentina, no es solamente la entrega de nuestra soberanía a nivel macro, a nivel geográfico, a nivel nacional. También nos está entregando la soberanía de acá, la de nuestro cerebro.